Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos un caso muy sonado ya que habla de la desaparición de no una, no dos, sino 3 personas diferentes. Gente que no dejó rastros, que se fue de un día para el otro y que ahora mismo nos estamos preguntando exactamente qué pasó. Alrededor de los años hubo muchas pistas, muchas teorías acerca de lo que realmente pudo haber pasado, pero todavía no hay nada confirmado. También les digo que es un video largo, así que prepárense, pónganse cómodos porque esto va para rato. Sin nada más que decir, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Comencemos. Antes de empezar con el video, déjenme presentarles la película a estrenar de Flymind Studios, La llave escorpión. Julieta, la hija menor de una familia argentina, a sus 10 años recuerda la traumática separación de su hermano mayor de su hogar y de su vida, ya que sus padres ultraconservadores lo echan de la casa. Pasados 15 años, ella decide ir a un encuentro para recuperar el vínculo que tanto extraña. Lo que no se imagina es que ese encuentro nunca sucederá y será el comienzo de una horrible pesadilla. Para más información acerca de cuándo se estrena, para apoyar el proyecto o para conocer el detrás de escenas y descargar próximamente el juego de la película, vayan a la página que está en la descripción. Para este caso, como ya dije, hay 3 personas desaparecidas. La primera de todas es Suzanne Susie Streeter, una chica de 19 años nacida el 9 de marzo de 1973, quien estaba terminando la secundaria y había sido amiga de Stacy McCall. Susie quería ser una peluquera, trabajar en el mismo rubro que su madre. Susie tenía un hermano llamado Brad Streeter. Además, por las tardes, después de la escuela, trabajaba en un cine local. Por otro lado, tenemos entonces a su amiga de la infancia, Stacy McCall, una chica de 18 años nacida el 23 de abril de 1974, quien es descrita como alguien muy alegre y graciosa. También estaba por recibirse de la secundaria en ese momento. Y por último tenemos a Cheryl Levitt. Era una madre soltera de 47 años, nacida el 1 de noviembre de 1944, quien poco antes de los hechos había comprado una casa en Missouri. También era la madre de Susie Streeter. Cheryl se había divorciado hacía poco y estaba mudándose con su hija a esta casa más pequeña. Además, trabajaba como cosmetóloga en un salón de belleza. Según su hijo, el plan que Cheryl tenía era estar un rato en esa casa, vivir ahí todo lo que se podía, mejorarla y restaurarla un poco, para después venderla a un mejor precio. Se podría decir que todas las mujeres involucradas en este caso tenían planes a futuro bien establecidos. Las más jóvenes terminaban la secundaria, Stacy iría a la universidad y Susan quería hacer algo parecido a lo que hacía su madre, como ya establecí. Entonces, este periodo era de celebración, estaban todos preparados para esta nueva etapa en las vidas de las jóvenes. Y así llegamos al día de los hechos, el mismo día de la graduación. Susan y Stacy estaban a punto de graduarse en Kickapoo High School. Se conocían desde chicas y habían sido amigas durante mucho tiempo. Durante unos años se habían distanciado un poco. Tenían grupos de amigos diferentes. Stacy, por su parte, estaba intentando meterse a publicidades ya que quería incursionar en el mundo del modelaje, mientras que Susie pasaba mucho tiempo con sus amigos y trabajando. Pero como en ese momento estaba llegando la graduación, tenían que hacer varias cosas juntas. Por lo tanto, se volvieron otra vez más cercanas. El plan del grupo que se graduaba era básicamente hacer algunas cuantas fiestas durante los primeros días y después aprovechar el verano, los días de calor e irse a un parque de agua. Entonces, bajo toda esta premisa, el 6 de junio de 1992 fue la ceremonia de graduación en la que Susie y Stacy asistieron juntas. El plan era inmediatamente pasar de reunión en reunión, así que se tomaron ese día para fiestas y por la noche irían a la casa de una amiga de ambas llamada Janelle Kirby. En la casa de Janelle había varias chicas de la escuela y planeaban quedarse toda la noche ahí hablando y teniendo básicamente una pijamada. Pero ya siendo el 7 de junio cuando terminan de festejar, que sus planes comienzan a cambiar un poco. Ambas chicas llegan a la casa de Janelle y se dan cuenta de que hay demasiada gente. Hay muchas personas, no solamente las chicas de la escuela, sino que también familiares de Janelle que estaban ahí celebrando con ella. Es entonces que Susie y Stacy deciden irse. Esto cambiaba uno de los planes que más tenía preocupadas a las familias, ya que en un principio las 3 chicas, Susie, Stacy y Janelle,
Tenían pensado ir después de la ceremonia, viajar 30 minutos en auto hasta Branson, Missouri, quedarse en un hotel durante la noche y después irse a un parque acuático. Es decir, todo el plan ya lo habían hecho para que pasase en un mismo día. A la familia le preocupaba toda la escena del hotel, del auto de noche. No querían realmente que lo hicieran, especialmente después de tanta celebración. Así que cuando el plan cambió, cuando ellas se fueron de la casa de Janelle, resultaba tranquilizante. Entonces, después de salir de la casa de Janelle, Stacy y Susie fueron en camino a la casa de Susie en donde estaba su madre Cheryl. A ambas chicas se las ve por última vez a las 2:30 AM en Battlefield. Y la última vez que se sabe algo de Cheryl fue a las 11 de la noche del 6 de junio, mientras estaba conversando con una amiga por teléfono a la vez que hacía un trabajo, un proyecto personal. Hasta este punto entonces todo era más que nada normal. A ninguna de estas mujeres se las vio con alguna actitud extraña, a ninguna de ellas las estaba persiguiendo a alguien, ninguna tampoco estaba recibiendo llamados extraños. Entonces realmente no había preocupaciones en el medio. El plan era básicamente irse a dormir a la casa de Susie, despertarse y organizar qué harían con respecto al parque acuático. Nada más. Por lo que se descubrió al día siguiente, se podría decir que ambas chicas llegaron a la casa sanas y salvas. Lo que pasó después no se sabe. No se sabe en qué momento de la noche o de la mañana sucedió algo. No se sabe tampoco qué pasó. Pero algo pasó en el medio que hizo que esas tres mujeres ese día desaparecieran de la faz de la tierra. Nadie sabe qué les pasó. En la mañana del 7 de junio, bien temprano, Janelle llama a las chicas a la casa de Cheryl para confirmar lo que iba a pasar los días siguientes. Quería saber cuál era el plan, pero nadie contestaba el teléfono de la casa. Lo intentó varias veces hasta que por fin decidió ir en persona junto con su novio. Hasta ese punto ella pensaba que estarían dormidas en su casa, pensaba que tal vez estarían muy cansadas como para contestar el teléfono o que simplemente habían olvidado llamarla. Pero cuando llegan a la casa se encuentran con varias cosas raras, desde la entrada hasta el estado dentro de la misma. Llegan a eso de las 9 AM y se encuentran con los 3 autos en la casa, es decir, el de Susie, el de Stacy y el de Cheryl, estaban todos estacionados en la entrada. Lo que a primera vista parecía normal, pero con algo de detenimiento había un detalle que no era usual. Susie solía dejar su auto de una manera muy específica. Siempre estacionaba en el mismo lugar de la casa, y esta vez el auto no estaba precisamente ahí, cosa que por sí misma no llama mucho la atención, pero cuando vemos el resto de detalles y dadas las circunstancias nos lleva a pensar exactamente quién estacionó el auto ahí. Cuando Janelle y su novio comienzan a acercarse más a la casa, notan otro detalle, y es que una de las luces del Porsche estaba rota. En realidad el foco estaba bien, lo que estaba mal era lo que cubría a ese foco. Se había caído y se había roto en el suelo. Así que sin pensarlo demasiado, el novio de Janelle y ella comienzan a limpiarlo. Lo barren para que no quedasen pedazos filosos en el piso. Cuando entran a la casa no había mucho, no había desorden, no parecía que las cosas estuviesen fuera de lugar, pero las chicas no estaban ahí. Las camas permanecían deshechas como si alguien hubiese dormido allí. Lo raro era que todas sus pertenencias estaban en el lugar, es decir, sus carteras y especialmente los cigarrillos de Cheryl, una persona que no salía a ninguna parte sin ellos. Además, si estaban yendo a comprar alguna cosa para el desayuno, por ejemplo, era muy raro que no hubiesen llevado alguna billetera. Por otro lado, el perro de las chicas estaba ahí, un perrito chico llamado Cinnamon, que al parecer estaba bastante exaltado esa mañana. No se preocuparon demasiado, aún así habían dejado a su perro, así que pensaron que probablemente volverían en cualquier momento, así que se quedaron esperando. Una de las cosas más raras que sucede en este caso es lo que pasa a continuación mientras están dentro de la casa. Estaban solos ahí, no había nadie más, y el teléfono comenzó a sonar, así que Janelle decidió atender. El problema es que la persona que estaba llamando no era nadie conocido, y encima comenzó a decirle groserías de toda índole, cosas que fueron descritas como grotescas y gráficas, muchas cosas sexuales que a Janelle por supuesto que no le parecieron para nada agradables, por lo cual colgó, pero volvieron a llamar. Una vez más estaban llamando, a lo que volvió a cortar el teléfono. Y claro, cuando vemos el caso hay dos posibilidades, o que esta persona tuviese algo que ver con el caso y por eso llamaba a esa hora, era un tipo de broma molesta o para saber quién estaba en la casa, o la segunda opción es que realmente fuese una llamada de broma, que es lo que la policía pensó y piensa hasta el día de hoy, que fuese tal vez algún amigo de la secundaria que estaba llamando para jugarle una broma a alguna de las chicas. No se sabe,
Nunca se supo quién estaba llamando. Pero lo que resulta casual es que justo llamaron cuando ellos dos estaban en la casa. Mientras tanto, Janice, la madre de Stacy, había pasado todo el día sin saber absolutamente nada de su hija, ya que recordemos que en esa época no era tan fácil comunicarse con otras personas. Una de ellas tenía que estar dentro de su casa. Digamos que no era tan común tener un celular en ese momento, o al menos las chicas no lo tenían. Después de un tiempo, como las chicas no volvían, Janelle y su novio decidieron irse, pero no tocaron nada más. Todo estaba en el mismo lugar donde fue encontrado. Y como nadie contestaba el teléfono, Janice por la tarde decide ir directamente a la casa a comprobar lo que estaba pasando. Así que llega ahí a la casa de Cheryl a eso de las 7 de la tarde y nota la puerta abierta. Además, la tele estaba encendida, pero en un canal que era puramente lluvia. Es entonces que notó que los bolsos de las 3 mujeres estaban en el piso de la sala de estar y también vio la ropa de su hija cuidadosamente doblada de la noche anterior. Los cigarrillos de Levitt y Streeter también se dejaron dentro de la casa. Janice entonces llamó a la policía desde el teléfono de la casa para denunciar la desaparición de las 3 mujeres. Después de realizar la llamada mientras revisaba el contestador automático del teléfono, escuchó un mensaje extraño, pero sin darse cuenta lo borró. Este mensaje a la policía le pareció que podía contener una pista importante, pero jamás lo sabremos. Además, ellos también consideraban que no tenía que ver con las llamadas que supuestamente eran en broma que había atendido Janelle. Antes de que llegara la policía a la casa, varios amigos y familiares ya estaban ahí intentando ayudar con la búsqueda, pero es justamente en este momento cuando comienzan a cometerse muchos errores. En sí ya había sido un error que el novio de Janelle haya tocado algo en la escena, que lo haya intentado limpiar, y eso se podía permitir tranquilamente. Podían dejar pasar completamente algo así. Lo que no se pudo dejar pasar fue el hecho de que la familia y amigos comenzaron a limpiar el lugar, porque hasta ese punto seriamente pensaban que habría una explicación simple e inocente respecto a qué les había pasado, que ya volverían. Por lo tanto, limpiar la casa era algo así como un favor, y no lo fue. En realidad, limpiar la casa, la cual podía ser una escena de crimen, fue básicamente encubrir ese crimen. No había nada que hacer. Limpiar era borrar evidencia. La policía finalmente llegó y en lugar de intentar recolectar algo en ese momento o intentar siquiera tomar testimonios, le dijeron a la madre de Stacy que se pasara por la comisaría al día siguiente. La gran pregunta acá es si iban a ir hasta ese lugar para decir algo como eso, entonces directamente no ir, porque es inútil. Además, hay cierto comentario que, si bien no está confirmado, igualmente aparece en varias fuentes, y es que uno de los oficiales que apareció en la escena le dijo a la madre de Stacy que buscara los registros dentales de su hija, cosa que es usada principalmente cuando se está intentando reconocer un cuerpo. ¿Por qué le dirías a una madre en ese momento que acaba de perder a 3 personas algo así? ¿Por qué? ¿Qué te lleva a decirle eso y por qué? ¿De qué otra forma podrían usarse esos registros dentales? Es un caso tan extraño y tan incompleto que se me hace muy difícil pensar que una persona podría recurrir a algo así desde un principio, que en ese momento se le pudo haber ocurrido algo como eso. Como se imaginarán, no hubo mucho que investigar en esa instancia, así que lo que se hizo fue poner carteles con las caras de las chicas por todas partes, para que alguien, si hubiese visto algo, lo dijera. Pero en un principio no hubo testimonios ni indicios de qué pasó esa mañana. Fue con el tiempo que algunos testimonios surgieron con respecto a lo que pudo haber sucedido. Una de las pistas que más sonaron fue el de una mesera en el restaurante favorito de Cheryl y Susie, George Breakfast. Esta mesera afirmaba haber visto a las 3 mujeres en el restaurante de 1 de la mañana a 3 de la mañana. Más allá de esto, no había nadie que pudiese confirmar que habían estado ahí esa noche, pero justamente que fuese el lugar favorito de 2 de ellas representaba 2 posibilidades. Una, que pudieran ser reconocidas fácilmente porque los trabajadores las reconocerían por estar ahí muchas veces. Y 2, que fueran a este lugar justamente para celebrar. Así que dentro de todo es muy factible que esto haya pasado, pero no hay ninguna confirmación. Con pocas o ninguna respuesta en la que trabajar, la policía comenzó a investigar los antecedentes de las 3 mujeres. Todo esto llevó a los investigadores a Bart Streeter, el hijo de Cheryl Levitt y hermano mayor de 9 años de Susan. Es entonces, analizando su pasado, que se descubren varias cosas, varios problemas que había en esta familia. Todos partían de Bart. En un momento, a principios de la década de los 80s,
Bart fue expulsado de su casa por su madre debido a su exceso de alcohol constante. Cheryl no aprobaba sus hábitos y le dijo: si quieres vivir bajo mi techo, entonces tienes que cumplir mis reglas. Bart ignoró sus instrucciones, tomó sus cosas y se fue de la casa por 10 años. Sin saberlo, tanto Cheryl como Suzanne reapareció en Springfield en 1991 debido a una ruptura con su novia. Y es entonces que decide reencontrarse con su familia y arreglar las cosas. Bart y Susan deciden desde ese momento compartir un departamento juntos, volviendo a conectar esa relación que habían perdido durante muchos años. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que las cosas volvieron a ponerse feas. Bart estaba teniendo dificultades para adaptarse a su nueva vida de soltero y de sobrio. Por todas estas cosas que le estaban pasando, recayó en la bebida. Es entonces bajo ese contexto que Bart y Susan tienen una pelea, la cual termina en altercados físicos. Ese fue el tope de lo que podía soportar Susan, por lo cual decidió tomar sus cosas e irse a la casa de su madre. Bart fue considerado uno de los primeros sospechosos dentro de este caso porque estaba cerca, porque tenía ciertas razones, pero rápidamente fue descartado de la investigación porque para la policía no tenía nada que ver con la desaparición de las 3 mujeres. Mientras la policía seguía investigando los antecedentes de estas mujeres, encontraron otra pista potencial en el exnovio de Susan, Dustin Reckler, y su amigo Michael Clay. Mientras Susan y Dustin estaban en una relación, los 2 hombres fueron acusados de vandalizar un mausoleo y también de robar dientes de oro de los cadáveres de algunos, los cuales iban a cambiar a casas de empeño cercanas. Una vez que Susan se enteró de los cargos criminales, rompió la relación. Se supone que hay varios informes de gente escuchando decir a Dustin y a Michael cosas como ojalá las 3 mujeres estuvieran muertas. Y a pesar de que tenían supuestamente coartadas para la noche en la cual desaparecieron, su paradero real durante ese tiempo no está confirmado. Sin embargo, debido a que no hay pruebas en contra de ellos que apunten siquiera a su dirección, no se puede hacer nada y no se los puede culpar en lo más mínimo de las desapariciones. Todavía, aún así, se los considera sospechosos del caso. A medida que comienzan a aparecer más testimonios, el caso se vuelve aún más extraño. En las primeras horas de la desaparición de Cheryl, Susan y Stacy, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, una mujer estaba sentada en la entrada de su casa cuando ve a una camioneta muy peculiar. Explicó a los investigadores que el vehículo era una camioneta de panel de esquivar que tenía un tono plateado a verdoso. El modelo fue aparentemente de mediados de la década de 1960 hasta principios de los 70. También dijo que la camioneta parecía fuera de lugar, que no era un vehículo que hubiese visto a algún vecino usar en algún momento. Además, notó a una joven en el asiento de conductor que parecía muy angustiada. Afirmó haber escuchado una voz masculina que no se pudo identificar decir lo siguiente: retroceda lentamente y no haga nada estúpido. Desafortunadamente, esto no le fue dicho a la policía inmediatamente. La testigo explicó que en ese momento no tenía ningún conocimiento de que las chicas habían desaparecido. No se enteró de lo que estaba pasando ni de la relación que podía tener hasta que aparecieron en las noticias. Por lo tanto, hasta ese momento no se lo pudo decir a nadie. Finalmente, cuando conoció la historia, le informó a la policía que la persona que estaba siendo conductora, que estaba preocupada, era Susan Streeter. La policía consideró que su testimonio era muy creíble y decidió entonces comprar una camioneta del mismo modelo o de uno similar, pintarla del color que supuestamente la señora había dicho que era y ponerla frente a la estación de policía con un cartel informando del caso y de si alguien reconocía la camioneta. Con este movimiento de la policía, la atracción en el caso comenzó a recuperarse. El repartidor de diarios que hacía sus entregas por la noche describió haber visto un tipo de camioneta similar pero de color marrón. No obstante, no pudo asegurar a las autoridades el color exacto debido a que estaba oscuro afuera. Con el tiempo, el color de la camioneta cambió drásticamente y pronto se redujo a una gran confusión sin más pistas prometedoras con respecto al vehículo. Janice se mantuvo firme en su búsqueda para encontrar a su hija, así como también a Cheryl y a Susan, y continuó investigando con las estaciones de noticias que transmitían la historia en todos los estados. Debido a esta persistencia, hubo otra posible pista dentro del caso. Un informante del estado de Florida llamó después de ver el caso en las noticias nacionales y dio el nombre de Robert Craig Cox a las autoridades, agregándolo entonces a la lista de sospechosos. Al final resultó que la persona que llamó era el hermano de Sharon Sellers, una adolescente de 19 años presuntamente asesinada por Robert en 1978. Esto sucedió cuando se dirigía a su casa después del trabajo en Disney. En ese momento, Robert estaba en las cercanías del lugar,
celebrando su graduación para convertirse en un ranger del ejército. Lo acompañaban sus padres, quienes se encontraban en un hotel cercano a los hechos. La noche en la cual esta chica fallece, Robert sale muy tarde y solo del hotel. Y un poco después viene la parte más extraña dentro de este relato. Es que Robert entra a la habitación de sus padres completamente lleno de sangre y con la lengua cortada. Lo que él dijo había sido una mordida. Sus padres, totalmente sorprendidos, lo llevan al hospital y ahí el médico se da cuenta de que en realidad no pudo haberse mordido. La forma en la cual la lengua estaba cortada era muy sospechosa, ya que no podría haber sido tal cosa, sino más bien parecía un corte externo. La dirección en la cual se había cortado no parecía que viniese de él mismo. Pasaron entonces unas horas y la policía localizó el cuerpo de Sharon Sellers y ambas cosas se conectaron casi inmediatamente. Sharon había salido muy tarde del trabajo, era de noche, estaba cerca del hotel, se encuentra con esta persona, algo pasa en el medio y ella fallece. Su cuerpo estaba a tan solo 30 metros del hotel. Entonces, evidentemente, la policía, al escuchar esto de la lengua y el incidente que tuvo Robert esa noche, decidió que sería mejor investigar. Sin embargo, en ese momento, que era 1970, no se lo podía culpar de mucho, no había exámenes de ADN como los hay hoy y por lo tanto, a menos de que él confesara, no había pruebas. Después de este incidente, Robert viajó con el ejército a California, donde en 1985 fue acusado y condenado en 2 ocasiones distintas por secuestro y asalto de más mujeres. Fue enviado de regreso a Florida y acusado de cargos de asesinato de Sharon Sellers. Robert fue finalmente llevado a un juicio en el cual fue declarado culpable, condenado a cadena perpetua sin libertad condicional y también condenado a muerte. Posteriormente, el fallo fue revocado nuevamente debido a la falta de pruebas de ADN. Después de esto, Robert fue liberado de la cárcel y procedió a mudarse en 1992 al lugar donde vivían sus padres, Springfield, Missouri. Evidentemente, la familia Sellers, decepcionada por lo que estaba pasando, le siguieron los pasos sin descanso. Evidentemente se esperaban que algo más pasara. Mientras vivía en Springfield, Robert tuvo varios trabajos. Durante un tiempo fue empleado como trabajador de servicios públicos subterráneos en el lado centro-sur de la ciudad, lo cual algunas personas creerían que podría ayudarlo a ingresar a sus hogares desprevenidos. También era mecánico en un lote de autos usados, donde curiosamente el padre de Stacy McCall trabajaba en esos momentos. Las coincidencias eran bastante extrañas y también era muy posible que en algún momento se cruzasen Stacy y esta persona, lo cual daría pie a que Robert tal vez se obsesionase con ella y quisiera perseguirla, lo cual llevaría a su secuestro. Evidentemente, echar la culpa a Robert era básicamente una acusación sin sustento. En ningún momento se encontró ADN, no particularmente porque él no haya dejado, sino porque se limpió la escena, y además porque supuestamente él tenía una coartada. Y es que su novia le había dicho a la policía que durante toda esa noche habían estado juntos, y que al día siguiente ellos tenían planes de ir al servicio de la iglesia de todos los domingos. 3 años después, en 1995, Robert fue arrestado en Decatur, Texas. ¿Y por qué fue arrestado? Bueno, por apuntar con un arma a una niña de 12 años. Desde entonces ha estado cumpliendo cadena perpetua por robo con agravantes. Siento que los crímenes que cometió antes eran un poco peores y aún así lo dejaron libre, pero por suerte ahora sí permaneció encerrado. Y para ese momento, muy casualmente, la novia de Robert, la exnovia, decidió decirle a la policía que en realidad lo que había contado antes era mentira, que en realidad no habían pasado la noche juntos, que no tenían planes de ir a la iglesia y que encima él la había amenazado para que si alguien preguntase dijese que él había estado con ella en ese momento. Por lo cual la historia era completamente falsa y no se sabe qué estaba haciendo en ese momento, esa noche que las chicas desaparecieron. Después de tantos años del arresto final de Robert, la policía lo considera el principal sospechoso del caso. En una entrevista con la policía de Springfield, Robert dijo una vez: "Puedo decirles que sé que las 3 mujeres están muertas y que la persona que cometió el crimen tenía experiencia y fueron enterradas cerca de Springfield". La policía se tomó la declaración muy en serio y todavía lo hace, pero también tiene reservas con respecto a la validez de estos dichos, debido a que Robert ya había mentido varias veces. Él no le mentía a la policía porque sí, sino que más bien quería atención. Lo hacía una y otra vez y por lo tanto es un poco dudoso lo que está diciendo. Sin embargo, también es muy raro que coincidan todos estos hechos. Hay informes de que Robert dirá toda la verdad sobre las desapariciones una vez que su madre fallezca, porque no quiere darle ese disgusto. Sin embargo, no se puede confirmar si en algún momento lo va a hacer,
sí o sí. De hecho, no se sabe si siquiera está diciendo la verdad, así que tal vez en algún momento dentro de un futuro lo sabremos. Hubo varias cosas aparte de esto en el caso que aparecieron un tiempo después, como por ejemplo el hecho de que una persona, un supuesto experto, sugiere que los cuerpos están enterrados a día de hoy debajo del estacionamiento del lado sur del hospital Cox, que se estaba construyendo en esos momentos en los cuales ocurría la desaparición. En 2010, una reportera con su propio dinero contrató a un ingeniero mecánico con un currículum respetable supuestamente. De hecho, esto apareció en una entrevista de Watch Crime Daily por si quieren verlo completo, aunque no hice demasiado por razones que ya voy a explicar. Y este ingeniero, que se especializaba en usar el radar que ven acá para escanear cosas debajo de la tierra, dijo que mientras escaneaba el garage notó 3 anomalías. No podía decir si eran definitivamente cuerpos o no, evidentemente porque no se pueden ver, pero que sí parecían cosas que él ya había visto en cementerios. Los investigadores no están convencidos con respecto a este testimonio y no quieren sacar muestras del hormigón para examinarlas. El porqué detrás de no hacerlo, la verdad que no tiene sentido porque puede resolver el caso o dar alguna pista o directamente descartar todo, pero de todos modos no quieren hacerlo y punto. Además implicaría destruir una parte de un hospital que es muy concurrido. Evidentemente desde que salió esta información, los residentes y las personas que siguen el caso en general le pidieron una y otra vez a los oficiales que investigaran el lugar, pero ellos siguen negándose. Sin embargo, se descubrió más tarde que este experto era en realidad un detective en línea que se proclamaba psíquico, lo cual es otra razón del por qué la policía no quiere investigar el hospital. No solamente es una interferencia a la gente que está yendo ahí, sino que además los psíquicos, por más que se quiera o no, no son de mucha ayuda en estos casos. La mayoría de las veces mienten o simplemente no dicen nada útil, por lo cual es entendible que no quieran ver ese lado. Lo que me parece interesante, sin embargo, es que la máquina existe y si realmente hay una máquina indicando que hay 3 bultos grandes en el hospital, justo en el lugar en el cual se estaba construyendo en esa época, debería ser investigado. Por ahora, esa es toda la información que hay del caso. No se sabe realmente qué pudo haber pasado, pero como pueden ver, hay varias posibilidades o hay varias pistas que tal vez se conectan entre sí, pero que todavía no hay ninguna clave. No hay nada que podamos decir, esto es definitivo dentro del caso, esto nos puede ayudar a resolver lo que pasó, para nada. Hay una creencia sobre que la mañana en la cual las chicas desaparecen, la casa estaba siendo observada. ¿Y por qué dicen esto? Porque un hombre estaba llamando esa mañana durante el periodo en el cual ambos, Janelle y su novio, estaban ahí. Ahora, ¿esto pudo haber sido casualidad? Sí. También pudo haber sido una persona que llamaba constantemente hasta que alguien atendió. También. Pero en ese periodo en el cual estuvieron dentro de la casa llamó solamente 2 veces. Lo que resulta raro además es lo de la llamada supuestamente de broma. Está bien que es posible, pero incluso si es un conocido de las chicas, ¿por qué llamaría a las 9 o 10 de la mañana a la casa para hacer ese tipo de bromas? Puede pasar, pero es un poco dudoso. Entonces, si podemos decir que una persona estaba mirando la casa, tiene que ser alguien que tuviese vista cercana del lugar y tuviese un teléfono. Si bien no reduce mucho las posibilidades, igualmente podría haber sido tomado en cuenta. Hay gente realmente que está decepcionada de que no se haya investigado más eso, porque pudo haber sido algo importante, al menos descubrir quién estaba llamando, para descartar, por lo menos. También hubo mucha discusión con respecto a cuándo exactamente desaparecieron, lo cual ayudaría a acortar los tiempos. A ver, los autos estaban puestos todos en la casa, la ropa de las chicas estaba dentro de este lugar, las carteras, todo estaba ahí. Por lo tanto, probablemente hayan llegado y tal vez la persona que se la llevó o las personas ya estaban dentro. Y la pelea real pasó en la puerta, lo cual coincidiría con que un foco estuviese roto y además con el hecho de que no había signos de fuerza dentro. No había peleas dentro, no pasó nada ahí. Por lo tanto, o fue afuera de la casa o salieron por su propia voluntad y algo les pasó después. Lo que es raro es que la ropa de las chicas estaba acomodada en un rinconcito y además la tele estaba puesta como si hubiesen estado viendo algún programa, alguna película y se haya cortado. En ese caso, podemos decir que tal vez se estaban preparando para el viaje que tenían que hacer. Tal vez estaban ordenando la ropa, viendo algunas cosas y ahí sucedió algo. Pero entonces eso sería a la mañana y habría una posibilidad de que
algún vecino hubiese escuchado o visto algo. Por eso también lo de la camioneta, lo que dijo el vecino es muy creíble. En cuanto a teorías, creo que una de las cosas más creíbles es que haya sido planeado. Hasta cierto punto al menos tuvo que haber sido planeado. Por un desconocido, por un conocido, la verdad que no podemos distinguir, pero definitivamente tuvo que haber sido planeado porque si no, no podría ser tan perfecto. Tendría que haber pasado adentro de la casa. Una de las teorías más conocidas es que Cheryl estaba siendo perseguida por uno o un grupo de hombres y que las dos jóvenes fueron simplemente daño colateral. Y el hecho de que no hubiese daño dentro de la casa hace parecer como que se conocían. Aquella o aquellas personas que se las llevaron tal vez eran de confianza. Aunque para esto no hay ningún motivo en particular como una caja con ahorros en alguna parte. Tampoco se sabe si estaba involucrada en algo peligroso. Pero después de tanto tiempo resulta extraño que la policía no haya comunicado a ningún sospechoso de su círculo cercano, aunque esto también puede ser por estar guardando información crucial. En cuanto a otras teorías no tengo muchas, ya que no hay demasiadas posibilidades de que se hayan ido por su cuenta sin absolutamente nada, y que encima hayan roto algo en el camino. Es un secuestro o histeria colectiva, no mucho más. Tampoco hay algo en particular que pudiese decirnos que estaban siendo perseguidas. En cuanto a quién se las pudo haber llevado, está la teoría de que Bart lo haya hecho porque tal vez quería vengarse de su madre o de su hermana, tal vez las dos juntas, pero ¿por qué? ¿Podría realmente ser tan malo lo que pasó entre ellos? Como dije, pudo ser Robert, pero tendría que haberlo planeado, y no se suponía que las chicas estuvieran ahí esa noche. También está la posibilidad de que el exnovio de Susie, Dustin, sea quien planeó todo esto y se las llevó. Realmente eso sería más como una venganza que como algo que los pudiera beneficiar. De hecho, siguen siendo sospechosos, así que, en definitiva, no podría ser beneficioso para ellos. Así que bueno, hasta acá llegamos. Este fue todo el video. Espero que hayan disfrutado de la investigación. Estoy muy cansada, así que me voy a ir a dormir. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.